Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por estar con nosotros y pues nuestro programa es una forma diferente de ver la historia y hoy pues tenemos de invitados a dos amigos y colegas también historiadores. En este caso pues tengo a mi lado derecho al colega historiador Nelson Carrasco. Él pues trabaja actualmente en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia en la unidad de Historia. ¿Qué tal, Nelson? Mucho gusto, es un placer acompañarlos nuevamente en esta sección en la que vamos a abordar temas muy importantes para la historia nacional, ¿verdad? Bueno, y también tenemos de invitado especial al abogado Carlos Turcios. El abogado Carlos Turcios es el secretario ejecutivo de la Casa Morazán, el lugar donde estamos pues, aquí llevando a cabo este programa. ¿Qué tal, Lince? Un placer, licenciado. Un saludo especial a todos nuestros hermanos hondureños y agradeciendo a Telebásica, Suyapa TV Educativa, por llevar hasta el seno de nuestros hogares el arte, la cultura y la historia nacional. Muy amables. Y como bien lo dije, pues estamos acá en un lugar histórico, en un lugar emblemático en la historia republicana de Honduras, pues es nada menos y nada más que la Casa Morazán. Y pues el abogado Carlos Turcios es el director de esta Casa Morazán. Solo me gustaría en forma general un poco la historia de esta casa, abogado. Sí, en efecto, licenciado, esta casa es un homenaje permanente a la memoria del centroamericano más importante de todos los tiempos, orgullosamente hondureño. Nos referimos al general Morazán, y que tuvo la dicha de nacer aquí en esta hermosa ciudad de Tegucigalpa. Y la casa representa un homenaje a su vida, obra y pensamiento. Fue creada mediante un decreto en el año 2008 y comenzó a operar para bien de los hondureños centroamericanos a partir del 15 de febrero del 2010. Está conformada por un museo, una biblioteca, un archivo y un instituto de investigaciones morazánicas e históricas a futuro. ¿La ubicación? Estamos ubicados aquí en el corazón de Tegucigalpa, en el centro histórico de Tegucigalpa, frente al antiguo Cine Variedades, exactamente a media cuadra al occidente del estatua ecuestre de nuestro héroe aquí en el Parque Central. Es un lugar muy conocido por todos los hondureños porque en esta casa, aquí vivió nuestro héroe mucho tiempo y ahora pues hemos recuperado este espacio para rendirle homenaje a él, a los demás héroes y a la historia nacional. Bueno, y también le agradecemos al abogado Carlos Turcios por habernos permitido pues, grabar aquí en esta casa que para mí es emblemática del héroe máximo, el paladín, el prócer de Centroamérica, Nelson, y que pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, un poco el aporte de Francisco Morazán en Centroamérica. Eso, de repente hay cosas que Morazán desconocemos, o probablemente Nelson creemos que las conocemos y no las conocemos muy bien. Nelson es historiador y va a comentarnos un poco el contexto en el cual se movía Francisco Morazán para ese entonces, Nelson. Bien, básicamente es muy importante comprender estos temas, ¿verdad? Porque solo se nos ha hablado de una manera muy lógica de la biografía de Francisco Morazán, pero en realidad no se ha hablado mucho de la obra. ¿Por qué es tan importante Francisco Morazán? Porque es en realidad el héroe compartido de toda Centroamérica, aunque unos se han encargado de enterrarlo totalmente y otros pues de salir a la luz y que se ha convertido en un héroe como en Honduras y básicamente en El Salvador. Francisco Morazán se desarrolla con unas ideas muy avanzadas para la época, que es el liberalismo. Él leía mucho sobre estas teorías, que eran la libertad de expresión, la libertad en el Estado. Y lo importante de Francisco Morazán es que en realidad allí para nuestros pueblos de Centroamérica sí se podría ver como la principal independencia. ¿Por qué? Porque independencia en cómo, de todo lo del pasado colonial. Entonces Francisco Morazán llega con las intenciones de borrar el pasado colonial, ese pasado colonial que no permitió una independencia de cada una de las que ahora son repúblicas en ese entonces, las provincias de Centroamérica, y principalmente bajo el liberalismo el ideal de la unión. Entonces, como les decía, era la única forma en que Centroamérica o estas provincias podrían desarrollarse al momento de ser unidas todas, una sola nación, bajo un mismo sistema político, un mismo sistema económico, que incluyera a la población, no así como había estado excluida durante la época colonial, y en base a esto avanzar en su economía y potenciar
también a las mismas provincias, dentro, bueno, en Honduras en cuanto a la minería, en El Salvador con el añil, en Guatemala con sus otros productos, igual Costa Rica con las haciendas, y todo esto que se convirtiera en una sola nación y así potenciarse y no permitir de nuevo la intromisión de otras potencias extranjeras, como habíamos tenido el caso de España, ¿verdad? En este contexto, aproximadamente entre el año 1827 a 1842, Francisco Morazán entra en escena y permite que estos pueblos centroamericanos por primera vez tengan el intento de unión y sobre todo de liberarse de un yugo que había estado por más de 300 años, ¿verdad? Oprimiendo las mentalidades y también la vida del pueblo. Y, bueno, por eso, abogado Turcios, el Morazán es reconocido en todo Centroamérica. O sea, como decía alguien por ahí, no se puede contar la historia de Centroamérica sin hablar de Morazán, ¿no? O viceversa, ¿no? Y esto, nos gustaría que nos comentara un poco acerca de esos aportes que Morazán tuvo en los diferentes países de Centroamérica y dónde fue donde él realmente, vamos a decir, se ve plasmado la obra de Morazán. Sí, en efecto. Es importante destacar lo que dice el licenciado Nelson Carrasco con excelente criterio. Yo voy a ahondar un poquito en ello, en el sentido de que es cierto, nuestro héroe es la figura central de Centroamérica. Con el tiempo se ha ido reconociendo su acción y su ejecutoria, y hemos visto nosotros que sus acciones se ven más visibles en la República de El Salvador, donde fue inmensamente amado y todavía es adorado. Morazán es más apreciado en El Salvador que en el mismo Honduras, y allá pues logró su gesta libertaria. Precisamente su ejército aliado protector de la ley lo forma para defender la integridad territorial salvadoreña inicialmente. Luego pues lo vemos avanzar hacia la gran metrópolis centroamericana que es Guatemala. Es cuando él realiza su famosa revolución de 1829 con la serie de batallas. Y luego pues cuando él asume la presidencia de la República Federal de Centroamérica por primera vez en el año de 1829, pues como lo dijo con buen criterio el licenciado Carrasco, él lleva a cabo un proceso de reformas de primer orden a nivel de Latinoamérica. Habla de la integración de los pueblos, de un proceso educativo muy avanzado. Introdujo en Centroamérica el método educativo lancasteriano, que era el más avanzado de la época, ahora muy parecido a las tutorías actualmente. Habló del habeas corpus, incluso realizó un proceso de reforma agraria de primer nivel en Latinoamérica. Tenía aliados como Mariano Gálvez y José Francisco Barrún de Guatemala, don Pedro de Molina, el mismo Sabio Valle, era un amigo aliado de Morazán. Y una cosa muy importante, la famosa separación de la iglesia y el Estado, que generó grandes problemas porque era un tema muy sensible, pero que con el tiempo estamos viendo que tuvo su buen eco. Y a nivel internacional trasciende la ruta que él estaba creando para unir el Atlántico con el Pacífico a través del río San Juan y el lago de Nicaragua, que ya él había pactado ese proyecto con los holandeses, y precisamente fue lo que le generó la gran polémica con la gran potencia de la época, que es Inglaterra, la pérfida Albión, como le llama don Medardo Mejía, y esto pues fue lo que a la postre le generó su sacrificio, ¿verdad? Cuando fue asesinado en San José de Costa Rica, que equivocadamente dice que fueron los ticos, pero detrás de él estaba la pérfida Albión a través de don Federico Chaffil, que fue el autor intelectual del sacrificio de Morazán. Siempre en torno a este tipo de muertes, se habla de Nelson de una conspiración, ¿verdad? Porque siempre cuando muere un dignatario, o lo que se llama pues un magnicidio, pues no solo es una persona, hay un actor material, pero hay intelectuales, hay actores económicos, etcétera. En el caso de Morazán, pues recordemos que en esa época los estadounidenses apoyaban a los liberales y los ingleses apoyaban a los conservadores. Obviamente Morazán era totalmente de tendencia liberal para esa época, bien como lo comentaba el licenciado Nelson, y cómo toda esta gente se va uniendo y hace como un solo bloque en contra de esos cambios, de esas reformas que Morazán plantea. Bien,
Sí, y para llevarlo más a la actualidad, los liberales y los conservadores, la lucha inició desde la independencia, ¿verdad? De cuando se formaron esos dos bandos, unos por querer luchar por la independencia y otros por mantener estos privilegios de la corona. Y esto lo tenemos hasta la actualidad. Y en Centroamérica lo podemos ver muy bien. Por ejemplo, Honduras se quedó como un estado, una provincia neutra. No apoyaba totalmente a Morazán ni tampoco le cerró totalmente las puertas. En el caso de El Salvador es como el ejemplo del liberalismo. Es un apoyo total a Francisco Morazán en todas sus obras, en todo lo que él emprendió. Y por otro bando tenemos Guatemala y Costa Rica, que fueron los países más conservadores que lograron hacer ese grupo que iba casi siempre en contra de Morazán. Esto lo podemos comprender estudiando la época colonial, ya que Guatemala había sido la metrópolis, había sido la que se encargaba de obtener el poder político, y existía siempre este recelo entre las mismas provincias de Centroamérica contra Guatemala. Y la conspiración, como usted dice, es cuando en realidad le toca los bienes de la clase que estaba gobernando en ese entonces, de la clase alta. También dentro de eso incluimos pues todos como los Aycinena en Guatemala, por ejemplo. Incluimos también mucho poder que se le había dado a la iglesia durante la época colonial. Y esto no le gustó a esta parte, a la parte conservadora de la población, la que usted decía, la que estaba detrás, Inglaterra, y ellos fueron los principales conspiradores para que Morazán bajara primeramente la guardia después de esos 8 años de la Federación Centroamericana, y también para su asesinato, ¿verdad? Uno de los magnicidios, incluyendo también posteriormente en Honduras el de Guardiola, que es otro de los magnicidios de José Santos Guardiola que se ha dado en la historia nacional. Esa lucha en Centroamérica. Costa Rica y Guatemala, conservadores totalmente. El Salvador, apoyo total del liberalismo, y en Honduras, muy dividido entre unos conservadores, otros liberales. Entonces, en ese aspecto Centroamérica se dividió en cuanto a Francisco Morazán. Bien, esta historia ya está poniendo interesante, ¿verdad? Pues vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos hablando de un tema interesante, importante para la historia republicana de Honduras. Es acerca de el aporte de Francisco Morazán en Centroamérica. Bueno, y vamos a hablar incluso, abogado, sobre el caso de Honduras. Sabemos que en la época de Morazán pues tuvo muchos enemigos, lo comentamos, enemigos de todo un poco, ¿no? Podemos decir, tanto conservadores como liberales, incluso se hizo de algunos que eran amigos de él, se hizo de enemigos. Hay incluso un libro interesante que lo escribe Filander Díaz Chávez, donde dice pobre Morazán pobre, ¿no? En el cual Morazán mandaba cartas a sus amigos, en el camino les interceptaban y se hacía de más enemigos. Hay una serie de grupos que estaban en contra de Francisco Morazán, abogado. Sí, en efecto, como le expresaba el licenciado Nelson Carrasco, Centroamérica está dividida entre dos bandos, los federales o liberales o constitucionalistas, ¿verdad?, que estaban a favor de la unión. Federales, constitucionalistas, o unionistas, que eran los aliados del general Francisco Morazán, que buscaban la solidez de una Centroamérica para ser un país más fuerte, rico y respetado. Y por el otro lado, como usted dijo, ¿verdad?, estaban los serviles, los centralistas, conservadores o cachurecos. Que históricamente eso lo plantea el intelectual Ramón Rosa, cuando dice, ¿verdad?, que les dicen cachurecos porque Carrera entraba a la ciudad de Guatemala anunciándose con un cacho, y desde ahí surge la palabra cachureco. Entonces, esos bandos estaban unos por la unión y otros por convertirnos en republiquetas, como decía Bolívar, ¿verdad? Y al final, pues la historia no es nada generosa con nosotros. Después del sacrificio de Morazán, todos entendemos que hubo 30 años de oscuridad en Centroamérica. Carrera manejó los hilos del poder en Centroamérica a través de otros que fueron enemigos de Morazán. En el caso de Honduras, pues estaba el famoso mulato de hierro, Francisco Ferrera, que era un cuadro de Carrera,
y manejó a su antojo Honduras. Después viene Juan Lindo, se separa un poquito de Carrera y le da un poquito de integridad a Honduras, y es cuando aparece Cabañas en la escena, y Cabañas vuelve al unionismo centroamericano. Tenía un gran aliado Cabañas, que era el padre José Trinidad Reyes, un hombre, ¿verdad?, que se reivindicó con la historia, que si bien es cierto que se peleó con Morazán por aquellos problemitas de la iglesia, pero históricamente el padre Reyes se reivindica y se vuelve unionista y morazanista en 1852. Luego, como dijo el licenciado Nelson Carrasco, aparece Guardiola, que hizo una cosa muy importante al derrotar y liquidar a William Walker. Y luego, después de 12 años de José María Medina, tras la muerte de Carrera, vuelve la paz a Centroamérica con la hermosa reforma liberal, que es, como quien dice, la alborada en Centroamérica. Pero antes de eso, hubo muchas luchas, mucha sangre. Por ejemplo, ¿qué aporte le dio Morazán a Centroamérica? Hablábamos, en Costa Rica, pues hizo un hermoso gobierno de leyes. En 5 meses transformó a Costa Rica, y ahí está esa hermosa legislación que los costarricenses todavía la viven. En Honduras, pues recordemos, ¿verdad?, que Morazán hizo cosas geniales, y eso está en los escritos que recientemente el Banco Central publicó, el Estado de Honduras en el gobierno de Morazán y Dionisio Herrera. Entonces pienso, ¿verdad?, que fueron los primeros cimientos para el Estado Nacional, pero sí es importante la obra notoria de él en El Salvador, en Nicaragua, como hablamos inicialmente, y también en la gran metrópoli centroamericana como es Guatemala. Pareciera, Nelson, como que los países de Centroamérica que tomaron el legado morazánico, pues emprendieron lucha hacia adelante, y los primeros países que se separaron, como que se marcó un gran nivel de su desarrollo. ¿Realmente los centroamericanos estaban listos para estos cambios de Francisco Morazán? Bien, sinceramente no estaban listos en las provincias, principalmente por el divisionismo que existía y desde la época colonial, porque cada provincia se encargaba de producir económicamente, también tenían en su ámbito educativo, ámbito social, eran muy separadas, unas con mucho recelo hacia Guatemala. Y bueno, en este caso, las principales que se separan, pues primeramente Nicaragua. El gran problema de la federación fue ese divisionismo y el interés individual de cada provincia. Primeramente Nicaragua, porque decir, todos estos beneficios que va a traer el canal interoceánico a través del río San Juan, solo me van a pertenecer a mí si nos separamos de la Federación Centroamericana. En cambio, si estaban unidos, tenían que dividir todos estos beneficios con las demás provincias. Nicaragua nunca se sintió tan parte de la federación, y es por eso que a Morazán no lo vemos en Nicaragua, no hay mucho de él en Nicaragua. Por otra parte, Honduras, que es la siguiente que se separa, es por esa lucha, que una parte los conservadores y otra parte los liberales. Ciertamente Honduras era mayor la cantidad de conservadores, y igual en Guatemala, otro punto de vista de los conservadores que tampoco querían a Morazán. Y eso fue uno de los problemas de los fracasos. Pero uno de los grandes legados también es, por ejemplo, en la educación. Igual, en la educación, lo que nosotros tenemos en la actualidad, el cambio que se hace radical, que venía de la colonia, es con Francisco Morazán en la Federación Centroamericana, al introducir este modelo lancasteriano, y principalmente el beneficio para la población era crear estos monitores, que eran monitores que no necesariamente tenían que ser grandes maestros graduados en las universidades de San Carlos de Borromeo, o también o ir allá a León, en Nicaragua, para enseñar, sino que necesariamente ellos tenían que saber leer y escribir, y esto podía llegar a la gran cantidad de población, primeramente desde el punto de vista educativo. Era muy difícil también unir Centroamérica desde el punto de vista socioeconómico, porque El Salvador solo quería tener él sus beneficios en cuanto a la producción de añil. Honduras quería volver a lo que era el pasado colonial con la minería, que era su parte fuerte, pero se inició en Honduras, por ejemplo, Francisco Morazán, al monopolizar, también intentar monopolizar el aguardiente, el tabaco, que era un producto que iba floreciendo en Honduras. Eran aspectos muy importantes que podían dar esa vida a la Federación Centroamericana, que tuvo el problema más grande, que era el problema económico, cómo mantener todas estas 5 provincias unidas desde el punto de vista económico. Y bueno, el problema político, que fue el mayor, la verdad, quedar de acuerdo con toda la gente, con todos los conservadores, con los liberales, de que este era un beneficio a la larga para Centroamérica. Y como usted bien lo apuntaba,
los que no siguieron este proceso, los que no siguieron el proceso completo de la Federación Centroamericana, son los que sufren posteriormente las guerras de anarquía, o sea, porque no se pudo constituir ese poder político con un solo ámbito, ¿verdad? Con una sola visión. Morazán es como dicen, la punta de la lanza, pero realmente atrás de él hay todo un grupo de personas especializadas, gente que estudia en el extranjero, es decir, gente de alto nivel. Sí, en efecto, Isabel se rodeó de los mejores talentos de Centroamérica. Imagínense que iniciando por su maestro, que fue el otro sabio centroamericano, José Dionisio de Herrera, el primo del sabio Valle. Y el sabio Valle, pues inicialmente tenía sus recelos contra Morazán, porque recuerde que Valle era la figura encumbrada de Centroamérica, era el talento que se codeaba con los mejores sabios del mundo. Entonces, hasta que Dionisio de Herrera le habló muy bien del joven Morazán, Valle comenzó a valorar a Morazán. Y luego Morazán, pues por sus propias ejecutorias, se fue ganando el respeto de todos los centroamericanos. En Morazán destaca la prudencia que tenía para escuchar el consejo. Se ha estigmatizado a él como un militar, pero él era un civilista, un humanista, un pensador y sobre todo un estadista visionario. De hecho, nunca fue a ninguna academia militar, o sea que es un estratega nada más. Él fue un estratega, pero él tuvo el consejo oportuno de gente como Isidoro Sayek y Nicolás Raúl, que eran oficiales del ejército de Napoleón Bonaparte, y también de don Narciso Benítez, que también fue oficial de Simón Bolívar, el famoso colombiano. Bueno, volviendo, entonces, él aceptaba consejo. Una persona inteligente, cuando tiene sus limitaciones, busca el apoyo y el buen consejo de otros, y esa es la virtud de Morazán, y eso lo fortalecía a él. Tenía a Mariano Gálvez, que era un talento guatemalteco, a don José Francisco Barrundia, el gran intelectual guatemalteco, a don Matías Delgado, a don Pedro de Molina, el mismo Valle era su asesor, y acá en Honduras tenía a gente como Remigio Díaz, José Santo del Valle, Diego Vigil, José María Gutiérrez, el gran Liberato Moncada, entre otros, ¿verdad? Y los Márquez, los sacerdotes Juan Francisco y José Antonio Márquez, que eran hombres de gran talento y que la historia los ha tenido en un segundo plano. Y pienso que en su momento hay que redimirlos a ellos, ¿verdad? Porque Morazán tiene ese respaldo y de todos es sabido que Morazán hace lo que se conoce como autoexilio. Pues en ese autoexilio va una cantidad de personas, pero se dice que al regresar en el camino se van uniendo más personas a tal punto que hay más de 500 personas que lo siguen este autoexilio Morazán, ¿no? En efecto, ese autoexilio se lo hace una vez que se rompe la Federación Centroamericana. Luego los salvadoreños, para protegerlo a él, lo eligen presidente, pero seguían los problemas. Carrera no le daba tregua, fastidiaba como no hay, siempre lo derrotaba Morazán, hay que aclarar eso. Morazán siempre derrotó a Carrera, pero nunca lo pudo liquidar con su ejército, llamémoslo así, veladamente, como no pudo doblegar su ejército porque él siempre escapaba a las montañas. Entonces él, para evitarle mayores males a Centroamérica, busca el autoexilio y se va a Sudamérica. En el camino escribe su Manifiesto de David y sus memorias. Que eso lo hace actualmente en David, Panamá. En David, Panamá, que en aquella época pertenecía a Colombia. Sigue a Sudamérica y se cree, ¿verdad?, que en Sudamérica él terminó de escribir sus memorias. Regresa llamado por los ticos, pero él previo, como con buen criterio dice Philander Díaz Chávez, él tuvo encuentros con él se comunicó con los miembros del Congreso y con las grandes potencias, con los grandes talentos de Centroamérica para recuperar la Federación Centroamericana. El proyecto de Morazán al volver a Costa Rica era, a través de Costa Rica, recuperar la Federación Centroamericana y hacer de este pueblo un país potente. Se vuelve presidente de Costa Rica, genera esa gran legislación y al final pues es sacrificado por los ticos, pero ya hemos hablado de que había una conspiración. Y ojo, cuando hay conspiraciones, esas conspiraciones nadie las puede detener. Mientras usted está aquí, posiblemente otros conspiran, ¿verdad? Así es. Bueno, realmente yo siempre digo, la historia es larga, el tiempo es corto, sobre todo en estos medios, pero un mensaje final, porque realmente de Morazán podemos estar hablando una buena cantidad de tiempo y vamos a seguir dedicando un día a esto, vamos a hablar acerca de esos mitos de Morazán, la esposa de Morazán, su hija,
algunas interioridades de la vida de Morazán, como cualquier centroamericano, como usted y como yo, ¿no? Mensaje final, licenciado, a las personas que nos ven. Bien. Para mí es importante que conozcan, que vayan más allá de lo que se sabe de Francisco Morazán y que conozcan más que todo el legado que le ha dado Honduras. ¿Por qué Honduras es así como está en la actualidad? ¿Qué legado le dejó Francisco Morazán? Y bueno, todos los estudiantes que vayan más allá y que investiguen y que se apropien de nuestra historia, que nos pertenece, ¿verdad? Sí, en efecto, se aproxima el 3 de octubre, en donde se cumplen 173 años del sacrificio de nuestro héroe, y cada día, cada año que pasa, la figura de Morazán se agiganta, y eso llena de prestigio a nuestra patria, porque Morazán es orgullosamente hondureño y centroamericano, el repúblico inmortalizado por la más grande de las ideas, decía Ramón Rosa, la Unión Nacional de Centroamérica. Y en este próximo 3 de octubre vale la pena rendirle honores a nuestro héroe, porque él le rindió honores a la patria. Morazán nace un 3 de octubre de 1792, así que para esa fecha se celebra el nacimiento de este gran héroe. Bueno, y no olvides escribirnos a nuestro correo electrónico, ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com para escuchar tus comentarios y también pues, que nos sugieran nuevos temas. Y amigos, colegas, gracias por estar con nosotros, y a ustedes, gracias por escogernos y ser de su preferencia. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima.